Hola, desde LibreOffice tiene la aplicación de base de datos LibreOffice Base que nos permite conectar con bases de datos existentes. En Windows, entre las posibilidades que nos muestra como base de datos existente, tenemos Microsoft Access 2007, Microsoft Access y también una opción que se llama ADO. Voy a intentar hacer una conexión mediante Microsoft Access 2007. Le doy a siguiente, examino, busco mi base de datos, voy a conectar con Neptuno, le doy a abrir, le doy a siguiente. De momento no voy a registrar esta base de datos, le doy a finalizar y voy a llamar la conexión eh, Neptuno. Le doy a guardar, intenta conectarse con la base de datos, pero antes de conectarse me aparece un mensaje de error. Dice no se pudo conectar con el origen de datos Neptuno. Y después me da una explicación. No se ha podido crear la conexión. Puede que el proveedor de datos necesario no esté instalado en... Bien, lo que nos quiere decir este mensaje es que para que LibreOffice Base pueda conectarse con una base de datos de Access necesita un proveedor de datos. El proveedor de datos es independiente de LibreOffice, es proporcionado por Microsoft. Si vamos a la página web de descargas de Microsoft, podemos encontrar una página para descargar el componente redistribuible del motor de base de datos de Microsoft Access 2016. Si damos a descargar, nos permite elegir si queremos la versión de 64 bits o la de 32. Yo elegiría la de 64, pero como ya la tengo descargada, no la voy a descargar. Eh, una vez que lo hemos descargado, lo único que tenemos que hacer es ir a descargas. Aquí tengo la descarga de antes. Es ejecutarla para instalarlo. Le doy a siguiente, acepto la licencia, por defecto dejo eso y comienza la instalación. Le doy a OK, la instalación ha terminado. Vamos a comprobar a ver si ahora podemos conectarnos. Volvemos a hacer el mismo proceso, base de datos, conectar con una base de datos existente, Access 2007, le doy a siguiente, busco el archivo, voy a poner el mismo archivo de antes, Neptuno, le doy a abrir, le doy a siguiente, no registro, le doy a finalizar y para distinguirlo pues ahora le voy a llamar Neptuno 2. Le doy a guardar, hace lo mismo que antes, en vez de conecta y bien, como veis ahora sí que se nos ha abierto y no nos ha dado ningún error. Lo cual quiere decir que efectivamente eso, el problema era el proveedor de base de datos. He de recalcar que se necesitan diferentes proveedores de base de datos dependiendo con qué tipo de base de datos nos queramos conectar. Si las bases de datos son archivos MDB de Microsoft Access, yo he utilizado la conexión Microsoft Access 2007. Si hubiera usado Microsoft Access para conectar con un archivo MDB, el proveedor que yo necesitaría sería Microsoft Jet OLED V4. Este proveedor no está disponible ya para descarga en la página web de Microsoft, pero más adelante ya veremos en siguientes capítulos cómo podemos sortear este problema. Para las bases de datos de Microsoft Access 2007 y posteriores, las de archivo ACCDB, se utiliza el proveedor Access OLED 12. Este proveedor se nos descarga en la descarga que acabamos de hacer ahora mismo junto con el proveedor AC OLED B16. Pero bueno, en realidad el que utilizamos para esta conexión es eso. Y en las conexiones ADO, que ya hablaremos,
que nos sirven para conectarnos a todos los tipos de archivos, tanto MDB como ACDB, podemos hacerlo utilizando el proveedor 12 o el proveedor 16. Lo veremos en siguientes capítulos. En este capítulo lo único que quería hacer era resaltar que para conectar con base de datos Access se necesitan proveedores de datos para esa conexión. Los proveedores de datos no son de LibreOffice, se pueden descargar de la página web de Microsoft, aunque no todos están disponibles. Y hasta aquí es todo lo que quería hablar por ahora.